Buenos días, hermanos. Hoy 13 de agosto. El Hacedor de Milagros nos regala este devocional que se titula Fortalécete en la gracia. Ayer vimos cómo Pablo le decía a Timoteo que no se avergonzara del Evangelio y que guardara cuidadosamente aquello que Dios le había confiado. Hoy continuamos en 2 de Timoteo 2 del 1 al 13, donde Pablo utiliza varias imágenes muy sencillas para enseñarnos cómo permanecer firmes cuando servir a Dios requiere esfuerzo y perseverancia. Comienza diciendo, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 2:1. Hay algo que parece contradictorio en esta frase. Pablo le dice, esfuérzate, pero enseguida añade, en la gracia. Normalmente pensamos que esforzarnos significa depender más de nuestras capacidades, pero Pablo le está diciendo exactamente lo contrario. Timoteo debía esforzarse sí, pero desde la gracia de Cristo. Es decir, no tratando de mostrarle a Dios que era suficiente, sino viviendo desde la seguridad de que todo lo que tenía provenía de Él. La gracia no nos vuelve pasivos. La gracia nos da fuerzas para seguir. Después Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda Timoteo 2:2. Miren la cadena. Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo debía enseñar a hombres fieles, y ellos, a su vez, enseñarían a otros. El Evangelio nunca fue diseñado para quedarse solamente con nosotros. Lo que recibimos, lo transmitimos. Y Pablo no dice, busca primero personas brillantes. Dice, busca personas fieles. Porque el conocimiento puede impresionar, pero la fidelidad sostiene una responsabilidad a largo plazo. Luego Pablo utiliza la primera imagen. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Y añade, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2:4. El problema no son los negocios de la vida en sí mismos. Todos tenemos responsabilidades, trabajo, familia, compromisos, cuentas que pagar. Pablo está hablando de enredarse. Una cosa es tener responsabilidades y otra muy diferente permitir que nuestra vida quede tan atrapada en ellas que olvidemos quién nos llamó. Un soldado necesita tener claro a quién responde, y nosotros también. Podemos estar ocupados haciendo muchas cosas buenas y sin darnos cuenta, dejar muy poco espacio para aquello que Dios realmente nos pidió. Después Pablo cambia de imagen. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Segunda de Timoteo 2:5. El atleta no solamente necesita esfuerzo, también necesita respetar las reglas. No basta con llegar primero si hizo trampa para llegar. Y eso tiene mucho que enseñarnos. En la vida cristiana no solamente importa llegar a una meta, importa cómo llegamos. Podemos alcanzar una posición, construir algo grande o recibir reconocimiento. Pero si para hacerlo sacrificamos nuestra integridad, no podemos llevarlo o llamarlo victoria. Dios no solamente mira el resultado, también mira el camino. Luego Pablo presenta una tercera imagen. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador o agricultor entiende algo que nuestra generación cada vez tolera menos. Hay procesos que no se pueden acelerar. Uno puede sembrar hoy y no ver nada mañana, pero eso no significa que la semilla esté muerta. Debajo de la tierra está ocurriendo algo. Muchas veces Dios trabaja así con nosotros. Hay oraciones cuyo fruto tarda. Hay personas a quienes acompañamos durante mucho tiempo antes de ver un cambio. Hay áreas de nuestro carácter donde el Señor trabaja lentamente. El labrador o el agricultor sigue sembrando porque entiende que el fruto tiene su tiempo. Entonces Pablo dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7.
Me gusta esa frase porque muestra un equilibrio precioso. Timoteo debía considerar, pensar, meditar, pero era el Señor quien daba entendimiento. Nuestra responsabilidad es abrir la palabra con humildad, estudiarla, pensar en ella y permitir que el Espíritu Santo nos haga comprender cómo vivirla. Y después de todas estas imágenes, Pablo vuelve al centro. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Segunda de Timoteo 2:8. Eso es lo más importante. Soldado, atleta, labrador, disciplina, trabajo, perseverancia. Todo eso puede convertirse simplemente en esfuerzo humano si olvidamos a Cristo. Por eso Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. No estamos tratando de ser mejores personas por nuestra propia fuerza. Seguimos a un Salvador que murió y resucitó. Y Pablo continúa diciendo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo 2:9. ¡Qué frase tan poderosa! Pablo estaba encadenado, pero el evangelio seguía avanzando. Podía limitar al mensajero, no podían encadenar el mensaje. Eso también nos recuerda que la obra de Dios nunca depende completamente de una persona. Finalmente Pablo dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2 del 2 al 13. Nuestra fidelidad puede tambalear, la de Dios no. Eso no es permiso para vivir de cualquier manera. Es la seguridad de que nuestra esperanza descansa finalmente en el carácter de Dios y no en nuestra capacidad de hacerlo todo perfectamente. Entonces, ¿cómo se vuelve esto práctico hoy? Primero, revisa tu agenda, no solamente tu corazón. A veces descubrimos qué ocupa realmente el primer lugar mirando dónde se está yendo nuestro tiempo. Segundo, si estás trabajando por algo importante, decide de antemano qué principios no estás dispuesto a sacrificar para conseguirlo. No todo atajo merece ser tomado. Tercero, piensa en algo que has estado sembrando sin ver todavía fruto. En lugar de abandonarlo por impaciencia, pregúntale al Señor si hoy simplemente te corresponde seguir siendo fiel. Y aquí va una oración sencilla para hoy. Señor Jesús, dame fuerzas para perseverar sin depender de mí mismo. Enséñame a servir con disciplina, integridad y paciencia, sostenido siempre por tu gracia. Hoy me quedo con esto. No todo lo que Dios está haciendo produce resultados inmediatos. Muchas veces la fidelidad consiste simplemente en seguir caminando mientras confiamos en que Él hará fructificar lo que hemos sembrado. Luego termino con esta oración. Padre, gracias porque tu gracia nos sostiene cuando nuestras fuerzas disminuyen. Señor Jesús, ayúdanos a no enredarnos, a caminar con integridad y a perseverar cuando el fruto tarda. Espíritu Santo, danos discernimiento para saber qué debemos soltar, qué debemos cuidar y dónde necesitamos seguir sembrando. Y cuando sintamos que nuestra fidelidad es pequeña, recuérdanos que tú permaneces fiel. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.